hoy vengo a hablarles un poco de lo que es el levantamiento de requerimientos, requisitos. Bueno, ahorita vamos a ver un poco la diferencia entre eso. Pues, ¿qué les puedo contar? Generalmente yo tengo un enfoque muy metodológico, dado pues porque vengo de una escuela un poquito muy de la ingeniería del software. Entonces pues yo les voy a hablar algo desde la parte técnica, pero también he tenido experiencias con productos y pues me han pasado cosas complicadas, cacharros con ese tipo de cosas. Entonces también voy a contarles un poco la experiencia. No es basta, pero creo que es la suficiente para poder hablar con propiedad de este tema. ¿Correcto? Listo, entonces en primera instancia pues todos tenemos que ponernos en consenso de qué es un requerimiento. Entonces ahí hay unas definiciones, ¿cierto? Pues esas definiciones que están allí son las de la IEEE, ¿cierto? Ellos dicen que es una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo, ¿correcto? Y pues la otra definición de la IEEE es una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componentes de un sistema para satisfacer un contrato estándar de especificación u otro documento formal. Esas definiciones son un poco cerradas, un poco cuadriculadas. Entonces por eso les traje pues, esta caricatura, no sé si alcancemos a ver bien acá. Bueno, entonces lo que dice la caricatura allí, pues les permito leerles un poquito, es que ella le pregunta pues ¿qué va a empezar a hacer primero en el proceso de software? Entonces dice, no, vamos a diseñar el software, ¿cierto? Y ella dice, pero antes de eso no tienes que hacer nada más, ¿cierto? Entonces él se queda pensando, bueno, antes de diseñar software, ¿qué tengo que hacer? Entonces ella dice, ¿y no has pensado procurarte levantar los requisitos o pensar qué es lo que realmente necesita el cliente? Lo que pasa en muchas de los desarrollos o de las cosas es que a veces empezamos a pensar en cuestiones muy técnicas sin haber pensado primero en lo importante que es el cliente, qué es lo que realmente... E incluso muchas veces nos preocupamos tanto por el producto que no nos damos cuenta que es posible que nuestro cliente ni siquiera necesite el producto. Es probable que el problema del cliente esté en otra cosa. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante empezar a ver cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas de organización para poder pues ya ahora sí empezar a hacer un diseño más formal de producto software. Entonces pues ahí está un poco esa definición. Pues hablar un poco de los tipos de requerimientos. Generalmente se dividen en tres, que son funcionales, no funcionales y de dominio, ¿cierto? Hay otras personas, otros autores que lo referencian como funcionales, no funcionales e interfaz. Bueno, eso ya son cuestiones de ponerse de acuerdo entre los autores, pero la mayoría utilizan este tipo de diferenciación. ¿Funcionales cuáles son? Pues yo creo que de la experiencia todos ustedes ya sabrán cuáles son los funcionales, ¿no? Entonces, los funcionales son todos aquellos que implican una función del sistema, ¿cierto? Que tenemos que hacer algo, por ejemplo, necesito hacer un login, entonces necesitamos hacer el logueo, tenemos que contar con el servicio en la nube, bueno, esos son requerimientos funcionales, ¿cierto? Los no funcionales, ¿cuáles son? Los de rendimiento. Mucha gente los confunde con la calidad, dicen, no, los requerimientos no funcionales son la calidad, y eso era una cuestión que en el tiempo atrás, en los inicios de la ingeniería del software, era pues cierto, porque todo lo que era requerimientos no funcionales se veía como la calidad, lo que era el performance, todo lo que era la parte de diseño, experiencia de usuario, todas las cosas que hoy en día son, digamos así, la base de un producto, se consideraban como requerimientos no funcionales, incluso a veces se dejaban de lado. Decían, no, pues es que los requerimientos funcionales ya están y el software funciona, el software funciona, se veía inmundo, pero funcionaba. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esos tiempos atrás, cuando utilizaban los software viejitos que eran todos feos, que uno no sabía, que tenía que hacer una capacitación de 3 meses para poder aprender a manejar el programa, entonces pues esa es la cuestión. Son diferentes, los no funcionales son esos requerimientos que no implican una función específica del sistema, pero que son importantes para apoyar esa funcionalidad, ¿cierto? Y aquí muchas veces también se meten los requisitos de interfaz, ¿no? Que hay muchas personas que también ven eso por el lado de las interfaces. No, yo quiero una interfaz donde haga tal cosa y aquí pueda meterme aquí, poder ingresar al usuario. Bueno, muchas veces también se agrupan en este tipo de requisitos. Y los de dominio son los requisitos o las restricciones que tenemos a partir del entorno, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos que hacer un software para una biblioteca. Pero la cuestión es que tenemos que visualizarlo en un proyector de n cantidad de pulgadas. Entonces tenemos que hacer el software de tal manera que tenga la capacidad de ser proyectado en esa pantalla. O digamos que se necesita que
el programa funcione en un computador con Windows, no sé, Millennium, con 2 GB de disco duro y 3K de RAM, por ejemplo. Entonces, pues, eso toca adaptar todos esos requerimientos que son funcionales y no funcionales para poder que funcionen dentro del sistema. Entonces, eso es lo de dominio. Eso es como generalidades, ¿listo? Entonces, dentro del levantamiento de requisitos es muy importante tener en cuenta las propiedades de los buenos requisitos, o sea, cómo se levanta un buen requisito. Entonces, aquí tenemos pues estas 7, que debe ser completo, ¿cierto? Muchas veces es difícil levantar los requerimientos. Digo que es una de las cosas más complicadas de hacer, porque entender a otra persona, todos somos un mundo aparte, y entender a otra persona es muy complicado. La persona se puede estar refiriendo a unos términos determinados, se puede estar refiriendo con una expresión determinadas y tú entender una cosa completamente diferente. Entonces es como tratar de sacar la información, la mayor cantidad de información posible para uno poder pues, tener un requisito completo. Debe ser correcto. ¿Cómo podemos hacer que un requisito sea correcto? Pues no hay otra forma que ir con el cliente y empezar a mirar. Esto es lo que usted dice, eso es lo que usted quiere, ¿cierto? Entonces ahí él ya va verificando que es correcto lo que se está pues poniendo. Realizable es otra cuestión, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos una concepción más grande de nuestras capacidades o de nuestro software y queremos vender más de lo que de pronto podemos realizar dentro de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener unos requerimientos realizables para que podamos ajustarnos dentro de nuestro presupuesto y nuestro tiempo, de tal manera que podamos tener un proyecto pues totalmente viable y no vamos a empezar con retrasos, no vamos a empezar a pedir prórrogas. Entonces también es importante. Otra cosa, que sea necesario, ¿no? Muchas veces la gente pide cosas que son necesarias. El usuario, muchas veces ni el mismo usuario sabe lo que quiere. Entonces es ahí donde les comento otra vez que tiene que uno hacer una introspección dentro de la organización y mirar cuáles son los problemas que uno debe atacar. Muchas veces el usuario puede estar pidiendo una página web para que sus empleados vean su carga laboral, por ejemplo. Y eso puede ser que no sea ni siquiera lo que realmente necesitan. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pues que sean priorizables, pues que puedan tener un orden de prioridad. Que no sean ambiguos, pues eso se relaciona mucho con lo que sean completos y que sea verificable. Entonces que ustedes puedan tener la descripción del requisito y que lo puedan verificar con N cantidad de personas, porque no solamente es el cliente, sino todas las personas dentro de la organización que van a utilizar el software, ¿sí? Desde la persona directiva, la gente de negocios, hasta los usuarios pues, más operativos. Para ello he traído una pequeña imagencilla donde podemos ver realmente lo que pasa con esta cuestión de los requerimientos. Entonces miren, aquí podemos ver lo que él quiere el usuario es la solicitud del usuario es esa, ¿cierto? Si se dan cuenta, está ahí el columpio, pero como con 3 graditas, ¿cierto? Lo que entendió el líder del proyecto fue colocar el columpio en medio del árbol, o sea, algo que no cuadra ahí con la funcionalidad. En la lista de sistemas, pues lo que entiende es que quiere alzar el árbol y pasar el columpio por ahí, pero pues igual tampoco va a estar dentro de lo que realmente desea el usuario. El enfoque del programador, la recomendación del consultor externo es pongan un sillón allí al columpio. La documentación del proyecto, no hay nada, que es lo que muchas veces nos pasa. La implantación del producto, bueno, ahí está. Y realmente lo que necesita el usuario es, si se dan cuenta, miren la diferencia que hay de lo que él pidió a lo que realmente necesitaba. Pero cómo llegamos a filtrar todo ese tipo de información y darnos cuenta de qué es lo que realmente necesita el usuario, pues levantando unos buenos requerimientos y verificando de tal manera que podamos ver qué es lo que realmente se necesita. Entonces, les comento cuál es la peor pesadilla de nosotros, digamos, dentro del levantamiento de requerimientos. Entonces llega un cliente a la oficina y se sienta frente a usted y lo mira fijamente a los ojos y le dice esto: yo sé que usted piensa que entiende lo que yo digo, pero usted no entiende qué es lo que yo realmente quiero, ¿sí? Entonces es una de las cosas que muy frecuentemente nos pasa dentro de esta parte. Bueno, vemos un poco por acá. Un enfoque muy tradicional
nos programa estas actividades para el levantamiento de requerimientos. Todo esto se engloba dentro de la ingeniería de requerimientos, ¿no? La ingeniería de requerimientos es una parte esencial de la ingeniería del software, y pues el levantamiento es una pequeña parte, realmente. La ingeniería de requerimientos es un proceso transversal a casi todo el desarrollo del producto. Entonces aquí podemos ver pues un esquema donde podemos ver que realmente lo más importante dentro de este levantamiento de requerimientos es la obtención, ¿cierto? Ir al lugar, ir a donde el cliente, mirar qué es lo que quiere, qué es lo que pretende con el software, ¿cierto? Analizar eso, empezar a depurar, empezar a mirar qué es lo que realmente sirve, qué es lo que realmente se necesita o no se necesita. La especificación de una forma más formal, de tal manera que los programadores o las personas del desarrollo ya pueden empezar a mirar qué es lo que tienen que realizar dentro del proceso de software. La verificación y validación, que generalmente se hace con prototipos, que uno va y le dice, vea, aquí le gusta esto, ¿no? Así, ¿no? La funcionalidad es por aquí, bueno. Y la gestión de los requisitos, ¿cierto? De los requerimientos. Donde ya empezamos a mirar todos esos requerimientos que hemos obtenido y cómo los podemos gestionar alrededor del proyecto. Eso es pues, según el enfoque más tradicional de la ingeniería del software. Y pues para eso, en el levantamiento de requerimientos tenemos unas técnicas que son como que las más tradicionales. Aquí están todas las que generalmente se utilizan. Y ahí en las fases que se pueden utilizar. Entonces, pues yo creo que hay muchas que son conocidas para ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, la lluvia de ideas es una que se utiliza mucho. Las grabaciones, la arqueología de documentos pues hace referencia a ir a proyectos pasados y mirar cómo se desarrollan los proyectos y qué se puede utilizar de eso para el proyecto nuevo. La observación, que es ir allá y al lugar del problema y empezar a observar cuáles son los patrones y cuál es el problema que realmente se evidencia dentro de los patrones de la organización. Los prototipos, ¿cierto? Prototipos que son, aquí hay dos tipos de prototipos, los funcionales y los no funcionales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ustedes, por ejemplo, quieren hacer un portal web, ¿cierto? Y piensan, quieren ver la experiencia del usuario. Entonces lo que hacen es irse, no sé, a una página de edición rápida de páginas web, como Wix. Ustedes simplemente arrastran y pegan allí las cositas y le dicen al usuario, esto es lo que quiere, ¿qué le podemos cambiar? Es un prototipo muy rápido con el cual ustedes pueden levantar unos requerimientos muy bien establecidos. Y un prototipo funcional es algo que no tiene una interfaz gráfica muy bonita, pero que tiene las funcionalidades y que puede ir haciendo como el mapeo de la funcionalidad que ustedes quieren pues, validar para el requerimiento. ¿Qué más hay por acá? Los casos de uso pues ya son algo un poco más a nivel del equipo de desarrollo. También hay gente que utiliza mucho el BPM. ¿Saben lo que es el BPM? ¿Alguien sabe lo que es el BPM? Ajá. Business Process Model. Es el modelado de procesos. Generalmente, y según pues, se dice, la gente de negocios se entiende bien con estos diagramas, que son diagramas donde se modela la organización, donde se modela los procesos de organización y qué es el proceso que se quiere atacar pues, para solucionar con un producto software. Pero esos modelos son un poquito extensos, un poquito complicados a veces de entender, entonces pues a veces es un poco complicado levantar requerimientos con ese tipo de diagramas. Bueno, entonces dentro de un enfoque pues como tradicional y dentro de un enfoque un poco más ágil, que yo creo que es lo que le interesa a ustedes, la mayoría de empresas creo que estamos en una fase pues como inicial, a pesar de que llevemos un buen tiempo, estamos todavía en una fase inicial y queremos hacer que los procesos sean totalmente ágiles, que sean muy rápidos. Igual tenemos que ir a la par de todo el mundo, ¿no? El mundo va muy rápido, tenemos que tener la capacidad de ir así. Entonces dentro de las enfoques ágiles se encuentran las historias de usuario, ¿cierto? Que son pequeñas historias donde uno cuenta qué es lo que quiere la funcionalidad o el requerimiento, ¿cierto? Donde uno ya puede empezar a especificar de forma más correcta lo que uno desea. Las historias de usuario son el resultado de haber hecho anteriormente alguna actividad, alguna técnica de levantamiento de requerimientos, ya sea un brainstorming, ya sea un focus group, ya sea una entrevista, y todo eso se condensa en las historias de usuario. ¿Correcto? Y aquí pues si se pueden dar cuenta simplemente es como ver grados del semestre anterior,
Entonces dice, el estudiante puede ver los cursos que ha pasado el semestre anterior, actualizar grados, ¿sí? Son simplemente historias donde se involucran quién es el que puede hacer algo y qué es lo que va a hacer dentro del sistema. Hay una cuestión que me gustaría comentarles un poco por acá y es, muchas veces, no sé si han escuchado el término levantamiento de requisitos y levantamiento de requerimientos. ¿Alguno sabe la diferencia? ¿No? ¿No? Pues es bien interesante porque incluso dentro de la comunidad académica hay mucha discusión con respecto a eso. Realmente lo que dice el diccionario de lengua española es que requerimiento es una necesidad, es algo que busca expresar una necesidad, ¿cierto? Y un requisito es una condición, ¿cierto? Una condición. Entonces, dentro de ese proceso podemos empezar a ver que hay dos fases, ¿no? En la primera fase estamos levantando requerimientos, ¿cierto? Porque estamos viendo los problemas que se están dando dentro de la organización. Y en determinada fase, cuando ya empezamos a especificar muy bien los requerimientos, empezamos a convertirlos, ¿qué? En requisitos, que ya son cosas de condiciones, cosas que son funcionales para un equipo, pues, de desarrollo, un equipo más operativo. Eso fue lo que, pues, y de hecho hay muchas, los libros de ingeniería de software utilizan ingeniería de requerimientos, ingeniería de requisitos, porque a veces el término es bastante ambiguo. Bueno, sigo por acá. Y esas historias de usuario se pueden condensar en un mapeo de historias de usuario, un user history mapping, donde ¿qué hacemos? Empezamos con lo más grande, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ha puesto organizar email, gestionar el email, manejar el calendario y manejar los contactos, ¿cierto? Son como las funcionalidades grandes. Y empezamos a desglosar eso en tareas más pequeñas, en funcionalidades más pequeñas, que son requisitos de los que han pedido el usuario, ¿cierto? Entonces está pues dar usuario, utilizar usuario, borrar usuario, por ejemplo, y eso se empiezan a condensar en tareas un poco más específicas, de tal manera que nosotros empezamos a ver un mapa de actividades. Si se dan cuenta que desde muy temprano, desde el levantamiento de requisitos, podemos empezar a ver como una pequeña proyección de lo que va a ser el proyecto y más o menos cuánto nos podemos demorar haciendo esto, con este mapeo. Empezamos a ver como entre 3 niveles las funcionalidades que podemos ir desarrollando dentro del producto. El enfoque ágil nos permite gestionar un poco mejor esa parte, la gestión del cambio. Mientras que un enfoque tradicional pues, va a ser un poco más difícil porque ya tenemos organizado una gran cantidad de documentos, una gran cantidad de planes para los requerimientos que se levantaron inicialmente. ¿Sí? Bueno, entonces, por aquí voy a terminar con una pequeña historieta, algo gráfico. Entonces aquí vemos al cliente, lo que va a pedir, él pide su BAM, y como se le imagina el programador no, pues él quiere un carro de lujo, así con el motor V8 y que corra rapidísimo, ¿cierto? Entonces ya cuando se reúnen a levantar los requerimientos, empieza él a describirle el producto, ¿cierto? Y el programador sigue con la misma idea del carro deportivo de lujo y empieza a hacer los requerimientos con base a eso. Miren que hay una cosa, los dos están buscando, digamos, construir un carro, ¿cierto? Pero la cuestión va a ser los detalles, ¿cierto? ¿Qué tipo de carro es que realmente quiere él? Y ahora, pues, viene la persona, el cliente empieza a mirar. Si está todo, pues empieza a hacer un checklist de todas las cosas. Pero aún así, para él dentro de su cabeza los requerimientos son diferentes. A pesar de que esté hablando del mismo producto, esté hablando de las mismas cosas, siempre son diferentes. Y empieza la discusión entre el programador y lo que realmente quiere el cliente. Entonces, precisamente para evitarnos todo eso, tenemos que empezar a seguir las propiedades que les comenté anteriormente. Entrar mucho en la organización es una cosa importante. Muchas veces nosotros pensamos que reunirnos solamente con la persona de negocios es suficiente. No es suficiente. Si uno tiene la posibilidad de ir a la organización y mirar los procesos, va a ser algo mucho más viable y mucho más acertado, porque realmente la persona de negocios generalmente no va a utilizar el software. El que va a utilizar el software va a ser la persona operativa, la persona que va a estar, digamos, más abajo de esa parte. Entonces es importante conocer muy bien el proceso para poder hacer un correcto levantamiento de requerimientos.